Hemos ido avanzando en estas semanas en este tema. El tema de toda o esta serie se titula El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y empezamos viendo primero la visión del Cristo exaltado, de Jesús resucitado. Ya no el Jesús que dio su vida en una cruz, ya no el Jesús que nació como un niño, que fue maltratado por los hombres, sino ahora es el todopoderoso Dios. Él es el que manda este mensaje. Y entonces empezamos a ver ya cada una de las cartas. Vimos primero a la estable, la iglesia de Éfeso. Y con ellos aprendimos que no es la efectividad ni es la ortodoxia o la sana doctrina. Lo más importante si no hay amor. Ellos eran muy buenos en eso, pero no tenían amor. Después vimos a Esmirna, la perseguida. Una iglesia que era chiquita, menospreciada, una iglesia que no tenía mucho atractivo, pero es una iglesia que Jesús alaba y reconoce por su trabajo. Y aprendimos que la entrega y la perseverancia hasta el final es lo que Jesús espera de su iglesia. Y recordemos algo, cuando hablamos de iglesia no hablamos de una institución, estamos hablando de la gente, nosotros somos la iglesia. Cuando hablamos de Pérgamo, la inmoral, vimos que la errónea creencia nos lleva a la errónea conducta. Había ahí enseñanzas incorrectas que estaban entrando en la iglesia y que estaban desviándolo todo. Alerta para nosotros, porque eso nos puede pasar. Después vimos a Tiatira la semana pasada, que le podemos llamar la complaciente. Ella no tenía problema con nadie, ella se llevaba bien con todo. Ella no tenía problema de persecución, nadie se peleaba con ella, ni los judíos, ni los paganos, ni los que adoraban al emperador, nadie. Parecía tan chula, tan linda, ella tan preciosa, era una monedita de oro. Nadie tenía nada contra ella, excepto Jesús. Porque nadie tenía nada contra ella porque ella era complaciente con el mundo. Por eso aprendimos que tolerar lo intolerable destruye la iglesia, no desde fuera, sino desde adentro. Y eso es un mensaje para nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de Sardis. Sardis. Para introducir el tema, quiero contarles rapidito una historia que leí. Y esto pasó hace casi 9 años, o sí, casi 9 años, en Canadá. Un hombre, Mark, fue a una tienda y compró un iPad, el nuevo iPad en ese año, para su esposa. Compró, lo empacaron y para el día de Navidad él lo puso debajo del árbol como ellos se acostumbran y la esposa abrió su iPad. Estaba muy feliz, ella quería un iPad, el iPad era importante para ella, así que cuando ella lo abrió estaba bien contenta y cuando rompe el empaque y abre la caja y saca, era una tablilla de arcilla, de barro. Tenía la forma de un iPad. Pesaba como un iPad, pero era un pedazo de barro. Entonces la esposa le dijo, mira, Mark, ¿qué te pasa? No es una buena broma. ¿Qué pasa? ¿Qué? Le dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué me estás dando? ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué? Y él dijo, no sé. No sé. Yo compré en la tienda y esto me dieron. Pues si compraste esto en la tienda, tienes que ir a reclamar. Así que él agarró el empaque, metió la cosa de barro, no el iPad, y se fue a la tienda. Cuando llegó a la tienda y entonces presentó el reclamo con la factura, el gerente de la tienda le dijo, mire, usted es un ladrón, usted me quiere estafar, ¿cómo es posible que nosotros le vamos a vender esto? No, pero es que yo la compré y venía sellada. Sí, venía sellada. Entonces, no hay nada que hablar. Usted me quiere engañar. Usted la compró el iPad y ahora me está devolviendo esto. No, no, pero es que yo no lo hice y mi esposa se enojó. Si usted no se va de aquí, lo voy a meter preso. Así que el hombre se fue. Hubiera terminado ahí el asunto si no fuera porque a los 2 días en las noticias locales empezaron a salir noticias que en esa tienda y en otra tienda había pasado exactamente lo mismo. Así que entonces Mark volvió a ir y esta vez ya no lo atendieron mal, sino se disculparon con él. ¿Qué había pasado?
Unos días antes había llegado una persona y había comprado varios iPads y el día siguiente los fue a devolver, sellados. Le devolvieron su dinero y entonces agarraron las cajas y las metieron en el mismo lugar. Cuando llegó Mark, agarró una de esas cajas y se fue. ¿Qué pasó con Mark? Le devolvieron su dinero, $700, le devolvieron, se disculparon con él, le devolvieron el dinero y le dieron un iPad para su esposa. Ahora, ¿por qué le cuento? Bueno, fueron 10 casos así. ¿Por qué le cuento la historia? Porque a veces recibimos cosas que no son. Porque a veces vemos cosas que no son. Desde lejos se miran de una manera, le damos vuelta y se miran bonitas, pero cuando nos acercamos no son. ¿Qué es eso? Eso es una cosa falsa. Y esa es la forma como se puede llamar a esta iglesia, una iglesia falsa, la iglesia de Sardis. Leamos entonces el capítulo 3 de Apocalipsis, versos del 1 al 6. Empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Verso 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Hoy nosotros a algo así le llamaríamos zombie, ¿o no? Muerto viviente. Está muerto, pero está vivo. No, obviamente no es la frase que usa Juan, la palabra que usa Juan, pero es la misma idea. Pero vamos al principio. Y el primer punto es este: el poderoso Señor de la iglesia, poderoso Señor de la iglesia, le escribe a Sardis. La primera parte del versículo 1, vamos en detalle. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice. Ahora, Sardis, recordemos que el conocer un poco de la historia o de las características de la ciudad nos ayudan a entender mucho del por qué Jesús le dice lo que le dice. Vimos, por ejemplo, cuando le hablaba a Pérgamo y le dice: tú estás en donde Satanás tiene su trono. Y Pérgamo tenía forma de trono porque estaba construida en terrazas. Y ahí había un templo, el templo de Zeus, que tenía un trono. Ese era el lugar de adoración. Ahora, aquí en Sardis son otras características. Primero, era una ciudad, no era muy importante, fue muy importante. Esa era una ciudad muy antigua, tenía más de 1200, o en esa época tenía más o menos 1200 años de antigüedad. Era una ciudad importante en el comercio, sí, y principalmente con el tema de la ropa de lana. Ellos ellos fabricaban la ropa de lana. Ellos de hecho se ufanaban de ser los primeros en teñir la lana y por eso ellos tenían un importante comercio. Ahora, esta ciudad fue muy grande en una época. En el año 560, más o menos en los años del 603, creo yo, al 546, fue el esplendor de la ciudad. Ahí en un río cerca habían encontrado oro, así que era una ciudad muy rica. De hecho, algunos, o mejor dicho ellos, empezaron a acuñar monedas. Y se cree que el primer lugar donde se acuñaron monedas, porque antes era el trueque lo que se usaba,
o era el oro directamente, pero el lugar donde se acuñaron las primeras monedas fue allí. El rey, en esa época era el rey Creso, que era famoso por ser un hombre muy rico. Otra característica importante es esta. Estaba situada en una meseta que desde la parte más baja hasta la parte más alta eran más o menos 700 metros. La ciudad empezó en la parte más alta, que después se llamó la Ciudadela, y cuando creció mucho, entonces construyeron una segunda meseta aquí más pequeña, que estaba más o menos a 300 metros de distancia. Ahora, ¿por qué se los cuento? Porque era prácticamente impenetrable esa ciudad, solo tenía una entrada. Y después, por el otro lado, estaba toda la montaña escarpada, era prácticamente imposible. Así que ellos vivían relativamente tranquilos, porque cuando había algún problema que los querían atacar, simplemente cerraban las puertas, ponían a sus soldados en la puerta y nadie entraba. Era prácticamente imposible de entrar. Ellos mismos se jactaban de ser una ciudad que nadie podía conquistar. Ahora, eso fue uno de sus grandes problemas. Porque debido a la comodidad y a la seguridad y a la riqueza que ellos tenían, entonces se volvieron un pueblo amante de los placeres y de la vida fácil. No hay que pelear, no hay que protegerse, no hay que trabajar porque hay riqueza, no hay que trabajar más de la cuenta, hay que disfrutar. Y ese era el carácter de la iglesia, de la ciudad. Ahora, lo que ellos no entendían era esto. Cuando Juan escribió esa carta, ya habían pasado 500 años desde la época de esplendor. Cuando Juan escribió la carta en el año 95, 96 después de Cristo, ellos ya eran una ciudad vieja que vivía solo de sus glorias pasadas, porque ya no era importante. Ya era una ciudad secundaria. Ya había pasado la grandeza, pero la gente principal siempre se ufanaba de ser de Sardis, porque ellos vivían pensando que todavía tenían la grandeza de antes. ¿Usted conoce a alguien así? Que en algún tiempo fue muy importante y que hoy ya no, y que todavía vive dándose ínfulas de ser importante y quiere que uno lo trate como que son la gente más importante que hay, aunque realmente ya no lo son. Así era Sardis. Había un templo, y un templo muy grande, dedicado a la iglesia, a la diosa Cibeles o Artemisa. Pero quiero decir esto, aunque era un templo grande, el problema de la iglesia de Sardis no fue la persecución religiosa. No había persecución religiosa para ellos prácticamente. Ahora, ¿quién les escribe? Jesús se define nuevamente usando los elementos que vimos en el capítulo 1. Y aquí dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es algo enigmática esa frase, pero realmente la podemos interpretar así. Está hablando de la plenitud. Recordemos que el número 7 es el número de la plenitud en la Biblia. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la llenura, está hablando de llenura, y también de la obra del Espíritu Santo. Entonces, es Jesús quien tiene la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y también tiene las 7 estrellas. Recordemos cuáles eran las 7 estrellas, porque Jesús mismo da la interpretación. Las 7 estrellas eran los obispos, los ancianos de las 7 iglesias. En otras palabras, lo que Jesús se está presentando ahí es como el Señor Todopoderoso que tiene la plenitud del Espíritu Santo, pero también la plenitud del control de sus iglesias. Quien decide qué hace la iglesia es Jesús. Es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. No es el hombre. Las iglesias no se construyen en base a conocimientos de los hombres. Y ahí podemos caer en la trampa de querer construir la iglesia como se construye un negocio. Por supuesto, hay cosas que aprender. Claro que sí. El aprendizaje, para eso Dios nos dio inteligencia humana. Pero
¿Qué hace la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Y cómo se construye? Eso lo decide el Señor. Y eso es lo que Sardis se había olvidado. Vamos al segundo punto. Gloria pasada, decadencia presente. Gloria pasada, decadencia presente. Versos 1b y versos 2 y 3. Dice Jesús: yo conozco tus obras, que tienes nombre o fama de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La primera cosa que llama la atención aquí, en las iglesias anteriores, siempre hubo algo que Jesús reconoció. A Éfeso la reconoció como una iglesia que hacía obras, como una iglesia que luchó en contra de los nicolaitas, de las falsas enseñanzas. A Esmirna la reconoció como una iglesia fiel. A Pérgamo también la reconoció en alguna cosa. Pero esta es la primera iglesia que no reconoce nada. Y lo que parecía ser bueno realmente no es bueno. Porque le dice: tienes fama, pero ¿fama de qué? Fama de vivo, pero en realidad estás muerto. O sea, no es poca cosa lo que está diciendo el Señor. Tienes prestigio, tienes renombre, tienes reputación. Tal vez la iglesia en un tiempo fue una iglesia reconocida, que tenía muchas cosas, hacía muchas cosas, pero ya no lo hacía. O si lo hacía, ya no lo hacía igual. Ahora, esto no quiere decir que era una congregación olvidada en un lugar con todo destruido, derruido, y ahí en medio de toda la destrucción se reunían. No, probablemente era una iglesia bonita. Debe haber sido tal vez una iglesia grande. Era una iglesia que hacía cosas, que se reunía, donde cantaban, donde ellos estaban ahí celebrando al Señor. Pero para Jesús eso no valía nada, porque era una iglesia muerta. La palabra que se traduce como muerto es la misma palabra que se traduce para cadáver, o sea, cuerpo muerto. Con esto en mente, pareciera como que Jesús les está diciendo esto. Iglesia, aunque todos los demás vean en ustedes una iglesia pujante y viva, porque tienen una asamblea numerosa, hacen obras de misericordia, tienen un buen presupuesto y una apariencia de piedad, yo que tengo ojos como de fuego, capaces de ver la realidad en lo profundo, sé que están muertos, que lo que hacen es un montón de actividades con una espiritualidad vacía. ¿Cómo se sentiría usted si Jesús le dice eso? Juan Carlos, tenés fama. Te parás frente de la gente, abrís la Biblia, las como quien sabe, pero yo te conozco. Y esa es la realidad. Nosotros conocemos a nuestros hermanos lo que vemos, pero Dios nos conoce a todos como realmente son. Y el problema de esta iglesia es que se había vuelto confiada, comodona y displicente. Ni siquiera tenían oposición externa. Ni siquiera eso. O sea, yo me imagino al diablo, déjeme pensarlo o decirlo así. Uno de sus subalternos llega: diablo, aquí está la iglesia de Sardis, aquí tengo ya un ejército para atacarlos. Ahí dejarlos. Mejor no, como hay un dicho, no sé si aquí lo usan, no gastes la pólvora en zanates. Ellos no hacen nada, hombre, ellos ya están muertos. Mejor vamos allá, mira, Éfeso la tenemos que terminar de hacer caer. Con Esmirna tenemos que trabajar duro. Allá adelante está Filadelfia. Pero Sardis, nada. Así era. Mire, ni siquiera falsos maestros había, pues. Debe haber habido, pero no se mencionan, ni siquiera era importante. Era una iglesia linda, pero muerta.
John Stott, un gran pastor y biblista, dice esto: la congregación de Sardis era grande, respetable y de moda, bien llevada y sin polémicas, admirada por su aparente vitalidad. Nosotros podemos ver eso desde lejos y decir, wow, qué barbaridad, qué hermano, qué pastor, qué iglesia. No, pero oiga lo que dice el Señor, 1 Samuel 16:7. Pero Dios le dijo a Samuel, Samuel había ido a ungir al nuevo rey y le dijo Dios, ve con Isaí y llama a sus hijos, yo te voy a decir a quién vas a ungir. Empezaron a llegar los hijos de Isaí, llegaron unos que eran grandotes, fuertes, y dijo Samuel, este chavo, es que qué porte tiene el hombre, él tiene que ser. Y Dios le dijo, no. Siguió el otro, no. El otro, no. Y finalmente le dijo Samuel, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, 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 David. Pero David está cuidando las ovejas. Es el chiquito. Llámalo a él. Sí. Y llegó. Cuando llegó David, Samuel lo vio y debe haber pensado, nah, como nosotros. Y entonces Dios le dijo esto: Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, hablando de los hermanos mayores. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Hermanos, al Señor no lo pantallamos, no lo pantallamos. Levantemos las manos, nos tiremos al suelo, hagamos lo que hagamos. Si no hay vida adentro, no hay nada. Y esa es la verdad. En otras palabras, la iglesia de Sardis se había vuelto una iglesia de zombies. Hay una serie ahí famosa que está ahorita en boga. ¿Cómo se llama, Carol? ¿Cómo se llama la serie de los zombies? La última. The Last of Us, Los Últimos de Nosotros. Se la pueden, ¿verdad? Yo no la he visto. Ahora, si ustedes saben, si han visto la serie, saben que hay un hongo que toma el control de la gente, es el Ophicordyceps, así se llama. Ahora, sí existe el Ophicordyceps, porque ese hongo en Tailandia ataca a una clase de hormigas. Cuando las hormigas son afectadas por las esporas, pasan unos días hasta que las hormigas empiezan a poner rígidas y actúan así. Se van a la parte alta de los árboles y se aferran a una hoja. Y no se sueltan, no comen, no hacen nada. Ahí están las hormigas. Y de repente hay un momento en el cual, y ahí no explican, no saben los científicos por qué, el hongo que ya tomó el control de la hormiga hace que la hormiga se suelte de la hoja y la hormiga cae. Cuando cae al suelo, empieza de la cabeza, brota el hongo y suelta sus esporas. ¿Qué? A mí también me asustó, fíjate, cuando supe eso. Que contaminan a las otras hormigas y vuelve la cosa a empezar. Y eso es lo que inspiró esa película o esa serie. Así pasa. Ahora, ¿sabe que hay iglesias así? No, acordémonos que no estamos hablando de una institución, estamos hablando de gente. Estamos hablando de los cristianos. Hay cristianos así y no hay que echarle la culpa al hongo o al diablo, sino eso viene de aquí. Hay un hongo aquí adentro que se llama comodidad, displicencia, que se llama desinterés, que empieza a crecer adentro de nosotros y entonces da su fruto. ¿Qué? Apariencia de piedad y muerto por adentro. ¿Y sabe qué es lo peor? Eso se pega. Eso se pega. No te va a salir un hongo de la cabeza, ni te vas a comer a nadie, pero sí lo vas a afectar. Y eso es lo que le estaba pasando a esa iglesia. Por eso Jesús le da 5 órdenes. La primera de ellas es esta: ponte en vela. Literalmente es mantente vigilando, mantente vigilando. Para ellos debe haber tenido mucho sentido. ¿Por qué? Yo les decía que esta ciudad estaba a la orilla de un monte y había una subida escarpada, imposible aparentemente de poder subir. Y ellos, cuando los atacaban, simplemente se iban para arriba, cerraban la entrada y nadie pasaba.
Y ellos vivían así hasta que en el año 547 Ciro de Persia llegó y cuando vio ese lugar trataron de subir, no podían. Y mientras que ellos estaban ahí abajo tratando de conquistar, los otros estaban tranquilos de la vida. Y entonces Ciro dijo esto: le voy a dar un premio al que encuentre la manera de subir. Y se cuenta, es una leyenda, que uno de los soldados, viendo para arriba, se fijó que a uno de los soldados que estaban en la guardia arriba se le cayó el yelmo, el casco. Y vio que de repente se desapareció. Al ratito lo vio en otra parte de la montaña. Y después lo vio arriba con el yelmo puesto. ¿Qué quería decir? Había una manera de subir. Así que en la noche tomó un grupo de 15 soldados y empezaron a escalar y encontraron ese lugar. Cuando ellos llegaron arriba, estaban esperando pelear y para su sorpresa no había nadie, porque todos estaban allá dormidos. Y oía fiesta por aquí, fiesta por allá y los soldados dormidos. Así que los persas solo llegaron, abrieron la puerta principal y Ciro conquistó la ciudad sin pelear. El salmista escribió una canción que se llama, o no sé si así se llama, pero dice: tropecé de nuevo. No, no es salmista tampoco. Pero ¿sabe usted que 300 años más tarde les vuelve a pasar lo mismo? Con Antíoco, rey, era un rey griego. La misma historia, llegó, no se podía subir, después de haber pasado ya unas semanas tratando de subir y no podían. Alguien dijo: yo me acuerdo que pasó esto, vamos a ver. Volvieron a subir y ¿saben qué encontraron? Lo mismo. Ni siquiera cerraron la misma entrada, nada. Ahí estaba, volvieron a entrar, llegaron, todo el mundo dormido, fueron a abrir la puerta y fue conquistada por segunda vez. Por eso Jesús le dice: velen. Perdón, ya la desperté. Velen. Tienen que estar vigilantes, despiertos. No pueden quedarse dormidos esperando que todo pase. No, tienen que estar vigilando. Y ese es el problema, mis amigos. Podemos pensar que como todo está tranquilo en nuestra vida, que como no tenemos oposición, eso es un regalo de Dios. Y sí puede ser un regalo de Dios, pero también puede ser algo. No estamos haciendo nada. Ya ni siquiera el diablo se mete con nosotros porque no vale la pena. Perdónenme que se lo diga, pero yo creo que eso es lo que Jesús quería que esta gente entendiera y nosotros también. Pablo le advirtió a los corintios en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mientras más tranquilo esté y más seguro se sienta, más vigile, porque está a punto de caer si no se cuida. Segunda instrucción: afirma las cosas que quedan. Afirmar es fortalecer. Fortalece las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Y esta es una buena noticia, porque aunque les dice muertos, les dice cosas que todavía no se han muerto. O sea, había un poquitito de esperanza. Mire, ningún hijo de Dios se queda nunca sin esperanza, siempre tiene esperanza. El problema es que si no vigilamos, no sabemos. Si no vigilamos, no nos damos cuenta. Si no vigilamos, dejamos que las cosas sucedan y las cosas no se arreglan con el tiempo, se arruinan. Se arruinan. Ahora, ellos pensaron que no tenían problema porque iban a la iglesia, porque tal vez daban sus ofrendas, porque servían en un ministerio, porque hacían algo dentro de la iglesia y según ellos todo está bien. No, nada de lo que ellos hacían servía, porque no había vida. Y eso es un mal de nosotros hoy, porque muchos de nosotros creemos cumplir con lo necesario. No, no, tengo que ir a la iglesia porque tengo que cumplir. No, yo voy a hacer esto porque tengo que cumplir. Voy a ir aquí porque tengo que cumplir. Así no funciona. Así no funciona. Aunque nosotros pensemos que eso sirve, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y después le dice el Señor: acuérdate
de las cosas que has recibido y oído. Acordémonos de esto también. A la iglesia de Éfeso, cuando le dijo, ustedes están muy bien, pero no tienen amor, les dijo, acuérdate de dónde caíste. Y es que acordarse es importante. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida así, así como que fuera una ruedita que va para adelante, se nos olvidan las cosas y todo pierde sentido. Ya no tenemos razón para levantarnos, no tenemos razón para leer la Biblia, para estar en la iglesia. No, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer porque hay que hacerlo. Los lunes suena la alarma y te levantas, te bañas, ojalá, te bañas, comes y te vas al trabajo. El martes lo mismo, el miércoles igual, el jueves sí. ¿Sabe qué necesitamos? Acuérdate, párate un momento, recuerda que no todo el mundo despertó hoy. Tú sí. Dios tiene un propósito. Acuérdate, por eso el Señor les dice, acuérdense. ¿Acordarse de qué? De lo recibido y oído. ¿Qué era eso? Era traer a su memoria algo importante. Recordar no es una emoción. Las emociones se pueden hacer recordar, sí, pero recordar no es una emoción, no es algo que se provoca. Recordar es una facultad de la mente. Tú decides recordar, así como decides olvidar. Hay cosas muy duras en la vida que uno las deja ahí y a veces ni se acuerda más. Uno decidió hacerlo. Para recordar es igual. Entonces ellos tenían que traer a su memoria no solo el momento en el cual recibieron el mensaje de salvación, la primera vez, sino también el mensaje como tal, el contenido de ese mensaje, cómo esa palabra los transformó. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Y eso, mis amigos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, fácilmente podemos caer en la misma situación de esa iglesia. Caemos en la trampa de una espiritualidad vacía y un activismo vano. Podemos servir, hacer, poner, quitar y no hay vida, no sirve para nada. Por eso Jesús nos cuidó de eso. Por eso es que el congregarse es tan importante, porque cuando adoramos al Señor juntos, nos recordamos de lo que Dios ha hecho. Tal vez yo vengo con el ánimo caído por cualquier cosa, pero ver a mi hermano que está levantando sus manos me recuerda a mí lo que Dios hizo por mí. Y entonces me inspira a mí. Ver a las chicas aquí ministrando me inspira a mí a hacer lo mismo y adorar a Dios. Nos acordamos. Y por eso Jesús dijo con la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Por eso hacemos la Santa Cena. Para recordar, porque cuando ya empezamos a torcernos, que a todos nos pasa, cuando llegamos a la mesa del Señor y nos sentamos y nos acordamos lo que Él hizo, deberíamos nosotros decir, gloria a Dios, gracias Señor, y voy para adelante otra vez. Es como que fuéramos en un camino largo y lleváramos la comida para ir comiendo. Carol acaba de ir a una caminata y en el camino llevaba su refrigerio. Cuando sentía el bajón, sus barras, ¿cómo se llaman esas? Energéticas. Una mordidita y no sé. Pero la cosa es que uno se alimenta y sigue. Y se alimenta y sigue. Porque se nos olvida. Por eso, mis amigos, es tan importante la Santa Cena. Porque es la provisión de Dios para el camino en lo que estamos delante de la boda o de las bodas, en la mesa de las bodas del Cordero. Por cierto, la otra semana tenemos la Santa Cena. Prepare su corazón. Después les dice, guárdalo. Primero, obedece. Segundo, primero dice, ponte en vela, mantente vigilando. Segundo, afirma lo que todavía está ahí. Fortalécelo. Tercero, acuérdate de las cosas que has recibido. Cuarto, guárdalo. Literalmente es mantente guardando o mantente obedeciendo. Los cristianos sardos de Sardis no olvidaron el mensaje. Sin duda alguna tenían algunas cartas de Pablo, de algunas otras cartas de los maestros, porque aunque nosotros solo tenemos 12 cartas de Pablo,
Puede haber habido más. A Corinto le escribió por lo menos, se cree, un par más. Ellos tenían las enseñanzas. Pero el asunto es que las leían porque no es que cada uno tuviera su ejemplar, sino el obispo leía la carta y la gente oía y en lugar de obedecer hacía lo que sea. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Oímos, pero no hacemos. Y ese es un problema. Empezaron a hacer las cosas a su manera, a vivir la vida tranquila o al suave, a vivir sin presiones. No, si no hay que pelear, si aquí estamos seguros. Tampoco hay que estar ahí trabajando porque no, si ya lo tenemos todo. Aquí, mira, nadie se mete con nosotros. El diablo nos tiene miedo. Ni siquiera ni los conocía, pues. No, eso lo inventé yo. Ahora, miren amigos, cuando nosotros dejamos de ver y amar con todo nuestro corazón a Jesús, y amar a Jesús es obedecerlo, empezamos a ver el pecado menos malo. Ya no es tan malo, ya no, pero cualquiera lo hace, todo el mundo hace, todo el mundo hace esto, todo el mundo quita, pone, no es tan malo. El Señor entiende, la gracia nos alcanza. Así empezamos a pensar. Y entonces podemos caer en la trampa de racionalizar el pecado, de dar una razón para pecar. Y entonces empezamos a vivir estilos de vida pecaminosos. Desgraciadamente eso pasa en las iglesias y no solo en Sardis. Quiero decirte algo, Dios no bendice cualquier estilo de vida. En otras palabras, tú no puedes hacer lo que se te dé la gana y esperar que Dios te bendiga. No, Dios bendice a los que lo honran con su obediencia. Así funciona. Cuando nosotros pensamos que lo más importante es escuchar la palabra y estamos aquí escuchando la palabra, o vemos un mensaje, o leemos algo, o leemos aún la Biblia, y con eso es suficiente, estamos muy equivocados. Santiago, capítulo 1, verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y la última orden que da Jesús es arrepiéntete. No puede haber nada más, no se arreglan las cosas si no hay arrepentimiento. Esa es la gran verdad. Y el arrepentimiento bíblico tiene que ver con dos cosas. Primero, cambiar la forma de pensar. Ya no decir esto está bien o esto no importa o esto no está tan malo. Ay, me arrepiento después, no estoy dañando a nadie. Cambiar la forma de pensar. Y segundo, cambiar el rumbo. Si yo antes iba para qué lado, ahora voy en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Ahora, Sardis tenía un problema y según ellos no tenían ningún problema y ese era su problema. Ya los enredé. Sardis pensaba que todo estaba bien. Por eso no se arrepentía. ¿Por qué nos cuesta arrepentirnos a nosotros? Porque pensamos que todo está bien. No, es que si Dios no le gustara lo que yo estoy haciendo, teniendo una relación fuera de mi matrimonio, Dios ya hubiera hecho algo. Me hubiera caído un rayo, así decimos, ¿verdad? Y si no te ha caído, hermano, es por misericordia, no es por otra cosa. No es porque Dios esté de acuerdo, ni porque Dios se haga loco o porque te le escondiste a Dios. No, eso se llama misericordia. Y mientras no entiendas que tienes un problema, no vas a arreglarte. Sardis debía entender que la apatía espiritual es tan destructiva como la inmoralidad y como la idolatría. Porque ellos deben haber dicho, no, 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 nosotros no vamos a adorar al emperador ni a Cibeles. Nosotros tampoco vivimos en desenfreno sexual ni nada de eso. Nosotros estamos bien. No, no están bien, porque son apáticos al Señor. Creen que con hacer la apariencia todo está bien. No. Y el problema de Sardis es que era en la última oportunidad, el último pelito que tenían ya para hacer algo. Amigos, no podemos rectificar el camino si no aceptamos que vamos por el camino incorrecto. No podemos rectificar el camino si no aceptamos que vamos por el camino incorrecto.
Mientras no entendamos eso, no salimos de ahí. Y vuelvo a leer 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque el sentimiento de satisfacción personal va de la mano generalmente con la muerte espiritual. Cuando me siento bien espiritualmente, estoy bien, podría ser que esté muerto y a ese compa no le han avisado. Hay una canción también de otro salmista. Está muerto y no sabe que está muerto. Y ese es un problema. David Guzik, un comentarista bíblico, dice, una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual. Una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual. Y llegamos al tercer punto y final. La triple promesa al vencedor. Versos del 4 al 6. Mire cómo es la gracia de Dios, que es impresionante. Porque están muertos. Pero dice, pero tienes unos pocos en Sardis. Aquí la cosa cambia. Si recordemos algo, en Éfeso la mayoría estaban bien, pero no tenían amor, pero la mayoría eran fieles. En Esmirna todos eran fieles. Después está Pérgamo. Ahí la mayoría eran fieles y un grupito estaban mal. Después llegamos a Tiatira. Gracias. En Tiatira la cosa cambia. Hay menos fieles y hay más infieles. Y aquí cambió totalmente. Aquí hay unos poquitos. La mayoría son infieles, pero hay unos pocos. Mire, usted no puede controlar a la gente. Usted no va a decir, mire, yo no voy a esa iglesia porque esos hermanos son infieles. No. Ocúpese usted por ser fiel, de ser de ese poquito, de ese grupito, como se usa muchas veces esta frase hablando de Israel en el Antiguo Testamento, un remanente, lo que queda. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Era común que en los santuarios paganos, y mire cómo es la cosa, en los santuarios paganos no se permitía entrar a la gente con la ropa sucia, porque no se podía ir a adorar a un Dios con la ropa sucia. Por eso Jesús usa la misma idea. Los que no se han ensuciado, los que siguen manteniendo su pureza en su doctrina, en su enseñanza, en su vida, están siendo fieles. Ellos van a caminar conmigo. Y probablemente hay una referencia aquí a Génesis 5:24, cuando habla de Enoc. Porque dice, Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Solo hubo 3 personas en la historia que subieron al cielo y no murieron. Una fue Enoc, la otra fue el profeta Elías y el tercero fue Jesús. Pero después nadie más. Probablemente es una referencia a eso, caminar con Jesús. Y dice después que el vencedor, la segunda promesa, será vestido de vestiduras blancas. Aquel que se mantiene firme. Ya vimos, y eso lo hemos visto en todas las cartas, cuando habla del vencedor, no es el poderoso, el fuerte, el que gana, no. El que se mantiene fiel. Ese es el vencedor. El vencedor será vestido con ropas blancas. Las vestiduras blancas en la época tenían varios significados. Uno era, para una fiesta se iba vestido de blanco. También para la victoria, al ganador de una carrera, por ejemplo, lo vestían de blanco. Un general que había ganado una batalla iba vestido de blanco, en un cabello blanco. Las vestiduras blancas también tienen que ver con pureza. Por eso el color blanco es el color de la pureza. Y también el color blanco se asocia con el estado celestial. Cuando se habla de todo lo que hay en el cielo es blanco, es brillante. Entonces, lo que Jesús está diciendo es: el vencedor estará conmigo victorioso, será recibido victorioso
conmigo en el cielo y vamos a celebrar, habrá una fiesta y estará conmigo por la eternidad. Eso está diciendo. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Para los romanos la ciudadanía era muy importante, muy importante. Nadie, de hecho, había ciudades que habían ganado el derecho de ser considerados ciudadanos romanos. Y ellos apreciaban esto, para ellos era importante. Y había en las ciudades un libro donde se llevaba el registro de los habitantes de la ciudad. Y había dos razones por las que se borraban los nombres. Una era porque la gente se moría. Entonces, si ya estaba muerta, ya no estaba en el libro. Y segunda, porque había cometido un delito muy grave y entonces borraban su nombre. En la Biblia se habla del libro de la vida, donde están escritos los nombres de los santos. Ahora, la referencia aquí es seguridad. Seguridad. En otras palabras, mire, yo me imagino esto. Aquellos pocos que eran fieles y que le decían a los hermanos en la iglesia, mira hermano, no puedes seguir andando así, no puedes seguir viniendo ebrio aquí a la iglesia y después levantar las manos a adorar. No, vos no sabes lo que estás diciendo, aguafiesta, religioso. En ese tiempo no se usaba esta frase, pero nosotros hoy le diríamos fariseo. Y entonces algunos estaban en el riesgo de ser echados de la iglesia y que su nombre fuera borrado de la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas bien. Pero Jesús les dice, no, no es así. Yo les puedo garantizar, y hay una doble negación que dice, no, nunca borraré su nombre del libro de la vida. No, nunca, jamás. Seguridad, mis amigos, seguridad. Juan 18:9, Jesús cuando ora dice, Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Cuando nosotros somos fieles al Señor, podemos estar seguros que nunca, jamás Él nos va a soltar. Y eso nos debe ayudar y recordar que tenemos que ser fieles al Señor, cueste lo que cueste. Y finalmente, Jesús dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recordemos algo, en la carta al inicio dice, ustedes tienen nombre de fama, tienen nombre de que son buenos, nombre de que están vivos, nombre de que son grandes, pero yo sé la verdad, es mentira. Jesús está dando testimonio negativo de esa iglesia. Lo que parece ser no es. Pero ahora dice, a los vencedores yo voy a dar testimonio. ¿Quiénes son? Yo voy a decir, sí, son fieles, sí, hacen lo que dicen, sí, cumplieron lo que dijeron, sí, están aquí conmigo porque yo los conozco. Y eso es lo que Jesús ofrece para aquellos que son fieles. No para los que juegan a ser iglesia, no para los que juegan a ser cristianos, no para los que cumplen, no para los que están ahí para que no digan nada, con los fieles. Que Jesús dará testimonio de todos aquellos que son fieles a Él. Sin embargo, también en ese tiempo pasará esto, Mateo 7, 22 y 23. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, dice Jesús, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Predicamos, hicimos esto, hicimos lo otro. En tu nombre se sanaron enfermos. En tu nombre echamos demonios. Yo no los conozco. Eso creo que puede ser la peor cosa que le puede pasar a alguien. Estar delante del Señor ese día y que Él diga, Carlos, dice quién sos, pero no te conozco. Amigos, eso va a pasar con todo. No es cuestión de solo escuchar y decir, vaya, ni modo, eso fue para la iglesia de Sardis. No, eso es para nosotros hoy. Y tenemos que entenderlo y tenemos que estar claros.
El comentarista Alan Johnson dice esto: lo que finalmente cuenta entonces no es nuestra aceptación por parte de las sociedades de este mundo, sino que nuestra relación con Cristo sea genuina y por lo tanto merezca su aprobación en el reino venidero. Eso es lo que cuenta, nuestra relación con el Señor, que sea genuina, porque Él dice que es genuina, no porque yo crea que es genuina. Y déjeme concluir con esto. En una época en donde lo más importante es lo que otros ven, porque este es el tiempo de los likes. Todo el mundo quiere tener likes en sus redes sociales. Se toman fotos, se toman las selfies famosas. ¿Usted ha visto a alguien que se tome una selfie recién levantado, con el pelo parado y con los ojos chiquitos y de repente con legañas en los ojos? Nadie se toma una foto así. Recién levantado y con el pelo así. Un maquillaje suave, pero maquillaje. Aquí, casual, desayunando. Y un desayuno de aquellos que... ¿Usted cree que eso es cierto? No es cierto. Ahora, si usted piensa que es cierto, uy, se lo están engañando, no es cierto. Y esa es la época en la que vivimos. En esta época en que lo más importante es lo que otros ven, los hijos de Dios debemos cuidar que nuestra relación con Jesús no se vuelva una costumbre. Bien fácil se vuelve una costumbre. Y como consecuencia el pecado gane terreno en nosotros. Y como consecuencia nuestra vida espiritual sea sustituida por apariencia y religiosidad vacía. Amigos, vigilemos, vigilemos. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y cierra tus ojos ahí donde estás mientras somos ministrados con este canto. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. en cada palpita, sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. El último verso de esta carta dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a Sardis, a nosotros. Y ya hemos visto que esa era una fórmula que se utilizaba para decir esto: el que escuchó no se puede quedar neutral. Si escuchó, tiene que obedecer. Hay que tomar una decisión. Amigos, no es lo que yo diga lo importante. Lo importante es lo que el Señor dice. No es la fama lo importante, no es lo que se mira, no es lo que otros piensen, es lo que Jesús piensa. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y que pienses por un momento, si el Señor viniera hoy por ti, o si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿qué diría de ti? ¿Te pondría la ropa blanca?
daría testimonio de ti. Y un buen testimonio, no como la negación que hizo al principio de la iglesia de Sardis. ¿Qué haría? Mis amigos, es tan fácil que nuestra relación con el Señor se vuelva una costumbre. Es tan fácil que se vuelva una etiqueta. Yo soy cristiano. Pero no soy cristiano porque vengo a la iglesia. Debo ser cristiano porque Él es mi Salvador y mi Señor. O sea que Él dirige mi vida. Mantengámonos vigilando, porque el que cree que está firme, fíjese en no caer. Acordémonos lo que hemos recibido. Acordémonos de la gracia que hemos recibido. Acordémonos del sacrificio de Jesús. Fortalezcamos lo que tenemos. Las cosas no se fortalecen solas, hay que hacerlo. La Biblia no se lee sola, tienes que sacarla de ahí del estante o abrirla en tu teléfono o en tu computadora. Hay que obrar, hay que decidir hacer. Obedece. A veces estamos esperando que Dios nos enseñe grandes cosas, pero no estamos dispuestos a obedecer lo más básico, lo que ya sabemos que tenemos que obedecer. Lo que entendemos desde hace mucho tiempo. Porque lo más importante no solo es oír, es importante oír, pero también es obedecer. Y finalmente, arrepiéntete. Amigos, debemos arrepentirnos. Si hay algo, si el Espíritu Santo nos está hablando hoy, de que hay cosas en nuestra vida que no deberían de estar, y que tal vez hoy te diste cuenta que están ahí, pero no antes. Debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Gloria a Dios que tenemos acceso al Señor para pedir perdón y Él nos perdona. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestro pecado, y confesar no es decir algo que Jesús no sabe. Claro que lo sabe, si Él estaba ahí cuando lo hicimos. Sino más bien es cuando aceptamos que hemos pecado, cuando reconocemos en nuestro corazón que hemos pecado. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así que si el Señor te está hablando, no detengas y pídele perdón al Señor. No hay nadie tan malo que Jesús no pueda perdonar. Tal vez el diablo te ha dicho eso, Dios no te va a perdonar nunca. Dios va a perdonar porque el sacrificio de Jesús cubre todo pecado. Lo único que no cubre es la incredulidad. Porque si no recibes por fe lo que Dios te quiere dar, no lo vas a recibir jamás. Pero el Señor sí perdona todos los pecados. No dejes que este día pase sin que te pongas a cuenta con el Señor. Sin que le pidas que te perdone. Sin que cambies el rumbo de tu vida. Para que el Señor diga cuando estemos en su presencia, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no que diga yo no te conozco. Y nos eche fuera. Señor, yo oro por tu pueblo. Señor, ayúdanos a no caer en la conveniencia, en la comodidad, en la apatía. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de cumplir, no se trata simplemente de que nos vean o de hacer algo para que otros piensen. Se trata de tener una comunión real, viva, verdadera contigo. Se trata de que tu Espíritu Santo nos llene. Se trata de que nosotros obedezcamos tu palabra. No sabemos en la historia qué pasó con Sardis. Aunque hubo otros grandes hombres tuyos que salieron de ahí, pero la iglesia como conjunto no sabemos qué pasó. Señor, nosotros no queremos ser uno más del montón que se perdió y nadie se acuerda.
Nosotros queremos ser de los que caminan contigo y que entran al reino vestidos de blanco, no por nuestra propia capacidad, sino porque tú nos vistes, porque caminamos contigo. Si tú que nos escuchas nunca has entregado tu vida a Jesús, eso es lo primero que tienes que hacer. Sin eso no hay nada más. No importa qué tan bueno creas que eres o qué cosas buenas hagas, si tú no entregas tu vida a Jesús y le pides que sea tu Salvador y que sea tu Señor, no tienes nada. El Evangelio nos dice que Dios proveyó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y si tú quieres entregar tu vida al Señor y nunca lo has hecho, ora conmigo como nunca has orado y dile: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu perdón y te pido que me perdones. Te pido, Jesús, que seas mi Salvador y que seas mi Señor. Y ayúdame a caminar contigo hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy escuchamos lo que tú le dijiste a las iglesias hace tanto tiempo. Salimos de aquí, Señor, con un corazón retado a vivir una relación continua y firme contigo. Sosténnos, Dios, y ayúdanos a caminar siempre en obediencia. Señor, oramos por los diezmos y ofrendas que depositamos en el alfolí. Y te pido que bendiga, Señor, a todos aquellos que te honran con sus finanzas, porque tú honras a los que te honran, Señor. También oramos, Señor, por aquellos que están lejos y te pedimos los bendigas y guardes. Y te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, donde podamos ser testimonio tuyo a otros, Dios, y donde nuestra relación contigo pueda crecer, profundizarse, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, querido hermano. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana y en los grupos miércoles, jueves y viernes. Bendiciones.